Mire, me da muchísimo gusto dar la bienvenida esta mañana al maestro Roberto Guadalupe Cañas Pozos. Él es director general de RERI Consultores, experto en protección civil. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Jimena, qué gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Muy buenos días. Gracias. Maestro, escuchábamos hace unos momentos al presidente López Obrador hablar de este plan para atender a los damnificados en el estado de Veracruz luego del paso del huracán Grace. A los pocos minutos comenzaron las reacciones. Hay quienes consideran que llega tarde el anuncio de este plan, hay quienes consideran que está en tiempo. Usted, como experto en materia de protección civil, ¿considera que llega tarde este plan para atender a los damnificados en Veracruz? Bueno, es que las reglas han cambiado mucho a partir de la desaparición del Fondo de Atención de Desastres. Entonces, ahora las nuevas situaciones que marcó el gobierno federal limitan mucho la acción de la Coordinación Nacional de Protección Civil y lo que antes se hacía muy fácil. En realidad, antes lo que se hacía era un inventario de los daños, se detectaba qué es lo que había pasado en cada región y a partir de ahí se hacía una declaratoria de emergencia. Esta declaratoria de emergencia era señalar qué lugares eran lo que se había dañado, infraestructura, casas, habitación, daños a personas, etcétera, etcétera, y se marcaba todo un plan de acción. Ahora, con la nueva política que se tiene de quererle dar directamente el dinero a las personas, complica a veces más la situación. Creo que ya la Coordinación Nacional había estado trabajando desde el momento en que el huracán tocó tierra en Tulum, en Quintana Roo, después cruzó por el Golfo de México, llegó a la parte norte de Veracruz y es donde nos causó los mayores destrozos. Pero bueno, siempre estos cambios han causado mucho ruido en la parte de protección civil. Algo que es muy importante marcar, Jimena, es que la protección civil nunca ha sido una prioridad nacional. Y lo vemos en muchas situaciones como esta, ¿no? Este es un huracán que nos tocó en la parte del Golfo, que sí fue importante, que ha sido, bueno, ya perdimos a 9 personas, 8 en Veracruz y 1 en Puebla, y esto no puede pasar, ¿no? Hemos cambiado hacia una actitud más de prevención, pero como se ve en muchos lados, en muchos estados, seguimos siendo extremadamente reactivos y no preventivos. Maestro, y por un lado tenemos esta limitante, esa desaparición del Fonden, la falta también de los lineamientos, que ya platicábamos de esto la semana pasada. Y por otro lado, también en estas situaciones nos enfrentamos a la falta de coordinación que puede existir entre las autoridades federales, estatales y municipales. ¿De qué manera merma esto la atención al ciudadano, que al final tendría que ser la prioridad? Claro, estás tocando un punto nodal en esta parte de la protección civil, de la gestión integral de riesgos y protección civil. Hablamos de que existe una ley general de protección civil, su reglamento y 32 interpretaciones. Cada estado ha adaptado esta ley conforme sus necesidades. Hay estados que ya habían emitido su ley de protección civil antes de que apareciera esta ley general y por esto nos genera una grave complicación en lo que es la coordinación tanto a nivel federal, estatal y municipal. No podemos obviar que muchos intereses políticos han aportado para construir el riesgo en muchos estados del país y bueno, lo estamos viendo en muchos lados, ¿no? No solamente ahora en Veracruz, que fue el afectado, sino nos ha pasado en Puebla, nos ha pasado en otros lados donde tenemos situaciones de la misma magnitud o mayores, ¿no? El deslizamiento, el permitir la construcción en áreas de riesgo, el no tener un mantenimiento adecuado de sistemas hidráulicos, el no tener infraestructura para contener estas situaciones que no son nuevas, o sea, suceden año con año. Un ejemplo es Tabasco. Tabasco se nos inunda año con año y seguimos teniendo esa situación. ¿De qué nos habla? Que el interés político se ha puesto mucho por encima de los intereses de la ciudadanía, como lo acabas de mencionar, en el aspecto de la coordinación. Hasta que la protección civil, la gestión integral de riesgos, no sea una prioridad nacional, esta situación la vamos a seguir teniendo porque las leyes las acomodan al beneficio del gobernante en turno y no al beneficio, como diría Rousseau, del bien común. Es la visión que tenemos en este momento, mi querida Jimena.
Maestro, entonces hablaríamos de que tenemos una cultura de la prevención a medias, porque si bien los ciudadanos, las poblaciones que viven cerca de los lugares donde impactan generalmente los huracanes saben qué hacer, pero las autoridades, lo que nos explica ahorita, no han subsanado aquellos temas de infraestructura que podrían prevenir también las afectaciones. Bueno, es que la construcción social del riesgo, Jimena, es de ambas partes, ¿eh? El gobierno tiene muchísima responsabilidad al permitir que tú construyas o te asientes en lugares que saben que son de inundación. La ciudadanía, desgraciadamente, siempre los más pobres son los más afectados. Los lugares donde se ubican, los lugares donde se van a vivir, son lugares de alto riesgo. Pasó con la familia que tuvimos la desgracia de perder en Veracruz, a un costado de una ladera. Obviamente se satura el suelo, se desliza la ladera y nos lleva a la casa, ¿no? Entonces, todo esto es así. Los más pobres son los más afectables, son las situaciones que podemos tener con mayor riesgo, las personas que tenemos con mayor riesgo, y la verdad es que nos hemos pasado siendo una actividad reactiva, somos muy reactivos para la emergencia, o sea, están los equipos de emergencia, están en la fotografía, están las autoridades, bueno, algunos van, otros no van, y no hemos entrado en una fase realmente de prevención como en algunos estados de la República que ya se tiene una cultura más fuerte de la prevención, pero en realidad seguimos siendo un país muy reactivo. El marco de Sendai que tenemos nosotros firmado como país, no se ha hecho nada en este gobierno, hemos perdido muchas oportunidades históricas, tanto internacionales como nacionales, y la realidad es que hemos retrocedido muchísimos años en lo que corresponde a la gestión integral de riesgo y protección civil en el caso mexicano. Maestro, muchísimas gracias, maestro Roberto Guadalupe Cañas Pozos, director general de RERI Consultores, experto en protección civil. Muchísimas gracias. A tus órdenes, buen día.